Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Estamos por comenzar la clase de hoy. Vamos a dar unos minutos más para que puedan ingresar. Bienvenidos todos. Estimado William, estimado Luis, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutos más para que puedan ingresar y comenzamos, ¿de acuerdo? Gracias. Excelente.
Shalom, shalom, buenas tardes a todos. Estamos por comenzar, vamos a dar unos 3 minutos más para que terminen de ingresar las personas y comenzamos, ¿de acuerdo? En 3 minutos comenzamos. Gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una clase más del curso de los 13 principios de fe para principiantes, impartido en la Fundación Arahaim. Nos encontramos transmitiendo desde el Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Arahaim en la ciudad de Morelos, en la ciudad de Jutepec, Morelos. Y bueno, estamos ya en la clase, hoy es la clase número 19 que llevamos de este curso. Ya llevamos ya 19 clases, empezamos desde el mes de abril y Baruch Hashem, bueno, ya estamos en el mes de octubre y vamos a la mitad, o sea que todavía nos faltan otros, yo creo, considero otro medio año más para poder concluir este estudio. Le doy la bienvenida a las personas que son nuevas, que se están ingresando por primera vez. Me parece que nuestro estimado Luis Alonso es la primera vez que se conecta, estimado. Nos gustaría que se pudiera presentar, nos comentara cómo se enteró de nosotros y la expectativa de aprendizaje. Gracias, gracias. Israel, yo con ustedes estoy en el curso de, se puede decir, de avanzados. Ajá. Ahorita me conecté porque quisiera aprender algunas cosas, algunos detalles que se pueden olvidar o brincar, ¿no? En este caso, la otra vez te comentaba las palabras hebraicas que luego utilizan. Esas hay veces que me digo, si es bueno utilizarlas, no es bueno utilizarlas. Eso ha sido gran parte de mi pregunta, ¿no? Porque he visto en algunos lugares donde algunos compañeros hablan de, ya te hablan, ¿no? Digo, el shalom, todas esas son más usuables, ¿no? Pero algunas que son un poquito más rebuscadas, así como que quiero primero entenderlas para poderlas utilizar, creo yo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, bienvenido, estimado. Sí, ya usted es un estudiante del grupo principal, ya tiene tiempo con nosotros y bueno, esperemos que este repaso pues, nos ayude a todos. En general, en relación a esa pregunta, realmente nunca es necesario hablar en hebreo, porque vivimos en México y pues tenemos una lengua española. Por lo tanto, siempre lo ideal es hablar en nuestro idioma. ¿Para qué? Pues para tener una comunicación efectiva, ¿no? Sin embargo, cuando dentro del margen
o del marco de una clase se utiliza una palabra en hebreo, es con la intención de explicar algún concepto que va a contribuir a un aprendizaje, pero de utilizarlo de manera como algo coloquial, que yo diga, lo utilizo en una conversación, como por decir Roe, o decir Ajim o Ayahot, refiriéndome a hermanos o hermanas o cosas así. Nosotros no lo utilizamos, utilizamos siempre el lenguaje castellano con la intención de tener una comunicación acertada. Pero siempre es bueno aprender algunos conceptos en hebreo porque nos ayudan a explicar algunos modelos de, valga la redundancia, de explicativos para conceptos que son más complejos. Y que por medio de ellos, bueno, nos traen ejemplos y nos dejan más claro la enseñanza, ¿de acuerdo? Pero bueno, bienvenido, que me da mucho gusto que esté con nosotros. Le damos la bienvenida al grupo. Y bueno, vamos a comenzar como introducción. Vamos en el en el principio ya número 6. La clase pasada comenzamos el 6º principio de fe que habla de la profecía. Ahorita vamos a continuar con la segunda clase, que es la clase pasada hablamos del profeta y sus características. Hoy vamos a hablar de la profecía a ciencia cierta. Entonces, también le doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes en nuestro centro de estudio. Estamos transmitiendo en el centro de estudios y también estamos dando clase de manera virtual. Estamos con un grupo de personas aquí en donde vamos a también compartir. Así que voy a tratar de tener interacción con ambas partes. ¿De acuerdo? Gracias. Como siempre, les voy a agradecer que en la medida de lo posible enciendan sus cámaras para que podamos vernos, interactuarnos y que podamos estar siempre, bueno, pues al pendiente de cualquier tipo de duda, cualquier tipo de reacción. Así cuando yo veo sus caras, ya digo, sí me entendió, no me entendió, le veo con cara de rareza, ya dije algo que no les gustó y ya con eso ya me voy dando una idea, ¿no? Entonces estamos muy bien, vamos a comenzar entonces. Voy a hacer un repaso de la clase pasada para todos los que están incorporados ahorita y para los que están aquí. La clase pasada comenzamos con el principio número 6, que habla sobre la profecía. Acabamos de comenzar con la segunda etapa de los 13 principios de fe, que si bien lo hemos visto antes, lo voy a repetir. Los 13 principios de fe se pueden dividir en 3 categorías. La primera categoría son los principios que hablan propiamente de Dios, que son del 1 al 5, que nos hablan de la naturaleza de Dios, la creación de Dios, su interacción y cómo la creación tiene una comunicación directamente. ¿Sí? La segunda categoría de los 13 principios de fe tienen que ver directamente con la profecía. Es decir, nos va a hablar de lo que es el profeta y su profecía, nos va a hablar del profeta por excelencia que es Moshe, nos va a hablar de la Torá y su singularidad en el mensaje y también nos va a hablar de su eternidad. Nos va a explicar también por qué es eterna, por qué es divina, por qué es de origen divino y por qué es eterna. Y la tercera sección o la tercera etapa de los 13 principios de fe es la que habla del sistema de recompensa y sanción. ¿De acuerdo? Ahorita nos encontramos en la segunda parte, por lo tanto vamos a abrir un poco el resumen de lo que vimos en la clase pasada. Y la clase pasada lo que vimos fue ¿qué es un profeta? En realidad, aclaramos un poco el concepto de qué es un profeta y por qué una persona puede ser llamada profeta y cuáles son las características que debe de cubrir para que pueda ser nombrado profeta. Descubrimos que, a diferencia de otras religiones, un profeta no es cualquier persona. No es como se piensa en el cristianismo, que solamente es por voluntad de Hashem el que el profeta sea profeta y que puede ser cualquier tipo de persona, hasta una persona no letrada. Porque nos dimos cuenta que, según desde la perspectiva monoteísta y desde los sabios de Israel, una persona que es profeta debe de cubrir con 3 atributos principales. ¿Cuáles son esos 3 atributos? Que debe de ser rico, que debe de ser sabio y que debe de ser fuerte. Una persona para ser profeta, tiene que ser rico, tiene que ser sabio y que ser fuerte. Y nos explica el Pirkei Avot que una persona que realmente es rica no es aquella que posee muchas riquezas materiales, sino que está conforme con lo que tiene. Y eso no quiere decir que sea mediocre o que sea conformista, sino que conoce el valor de las cosas que posee.
Es decir, que conoce y dimensiona el valor de las cosas que posee, que se encuentran en su mano. Está consciente de lo que ha costado que lleguen a su mano y está consciente de quién se las ha otorgado. Es por eso que es una persona rica. También el Pirkei Avot nos enseña que quién es verdaderamente pobre, aquel que no conoce el valor de lo que posee. ¿Por qué? Porque existirá una persona que tenga todas las riquezas materiales del mundo y aún así quiera y desee más, y que considere que lo que tiene no es suficiente. Entonces, porque es pobre, porque en su mente no ha llegado a concebir realmente lo que es, lo que valen las cosas que tiene y el peso que tiene cada una de ellas. También debe de ser sabio. ¿Qué debe de ser sabio? Bueno, una persona no solamente debe de ser conocedora de los misterios del cielo, sino también tiene que ser conocedora de los conocimientos de la tierra. Por lo tanto, que debe de tener un conocimiento del mundo físico amplio. Debe tener sabiduría, debe tener conocimiento de las leyes de este mundo y también debe tener sabiduría. Son dos cosas distintas, el conocimiento y la sabiduría. Porque el conocimiento es algo como una materia prima, pero la sabiduría es el resultado de la práctica y la experiencia. Una persona se vuelve sabia no porque tanto conoce, sino porque tanto ha experimentado y ha vivido, que tanto ha sabido con base a la experiencia. Por lo tanto, una persona sabia, en términos de la Torah, no es solamente aquella que de manera desinteresada dice, es que yo amo a Dios y conozco a Dios y por eso es sabio. No. No es como en las otras religiones nos decían que puede ser cualquier persona, un profeta, porque solamente reciba al colgado en su vida, ¿no? No. Una persona sabia es aquella que tiene conocimiento, estudia, conoce el funcionamiento del mundo físico y también conoce y estudia los misterios del cielo, que es la Torah y sus preceptos. Y una persona fuerte, ¿quién es una persona fuerte? La persona fuerte no solamente habla de una persona fuerte físicamente, sino está hablando de una persona fuerte en carácter. La persona que tiene la fortaleza para poder no desviar, dejarse llevar por sus pasiones y deseos mundanos, es una persona que tiene rigor, es decir, que tiene fortaleza en su carácter, por lo cual es fuerte. Se requiere de una fuerza de voluntad muy grande para que una persona se detenga a punto de realizar una transgresión. Se requiere de una fuerza de voluntad muy fuerte para que una persona a punto de concretar una transgresión se reprima y no la haga. Y principalmente cuando estás solas, porque cuando estás con alguien, pues obviamente que lo evitas porque no quieres ser juzgado. Tienes el miedo al juicio social, ¿no? Pero cuando estás a solas, cuando crees que nadie te ve, ahí es cuando realmente está el verdadero reto. Tener una fuerza de voluntad. Esto es lo que vimos la clase pasada y también vimos el significado, el rol que tenía el profeta en el pueblo judío, que era que no solamente era, no es una persona que se dedique a adivinar el futuro, ni a hacer prestidigitaciones ni señales, sino tiene la función de ser un contralor y un arengador del pueblo judío. ¿Qué quiere decir esto? En un arengador, es decir, que exhorta al pueblo al cumplimiento de preceptos, ¿no? El profeta tiene la obligación o hace la función de exhortador al pueblo judío. Cuando decimos al pueblo judío, hablamos desde el mismo rey, el Sanedrín, los Cohen, los sacerdotes y cualquier judío que se encuentre en la escala social. A todo el pueblo en general. Tiene el objetivo, tiene la función de arengar, de exhortar al cumplimiento de preceptos y de sancionar verbalmente cuando observa que no se están cumpliendo dichos preceptos. Sin embargo, también tiene una función política. Dentro del Estado toránico decíamos que tiene la función de ser un contralor.
El estado toránico es un estado que tiene 4 poderes. ¿Cuáles son estos poderes? Es el Melech, que es el rey, que debe de venir de la tribu de Leví. El segundo poder es el poder judicial, que es el Sanedrín, y todos ellos deben de venir por medio de voy a rectificar, perdón. El segundo poder es el poder religioso, que es el Cohen. Son todos los sacerdotes que deben provenir de la tribu de Leví. El Melech debe de venir de la tribu de Yehudá, corrijo. El rey debe de venir de la tribu de Yehudá. Los Cohen deben de venir de la tribu de Leví. Y después viene el Sanedrín, el tercer poder, que son aquellos que están por meritocracia. Son un grupo de 71 sabios, todos ellos representantes de las tribus de Israel y que son elegidos por meritocracia, es decir, con base a sus actos y su participación social en su comunidad, es que forman parte de este consejo de sabios llamado Sanedrín. Y el cuarto poder que funge de contrapeso es el profeta, que funge como un contralor, que lo que hace es regular las actividades de los 3 anteriores con la finalidad de observar y hacer cumplir los preceptos. Por lo tanto, cuando decíamos en la iglesia cristiana que, Cita es la profeta, bueno, pues no había una cosa más errada que eso, ¿no? Hoy estamos ya caídos en cuenta que no existen profetas, que en realidad no existen profetas, sino que existe inspiración divina, que eso vamos a ver más adelante. Pero en nuestra actualidad, en nuestros días, en realidad no existen profetas ya. Es por eso que la palabra Mishkan, decíamos la clase pasada y con esto cerramos, la palabra Mishkan, que quiere decir tabernáculo y que hace referencia a el santuario móvil del pueblo de Israel mientras vagaron los 40 años en el desierto, es un acróstico de estos 4 poderes, porque contiene la mem, la palabra mem de Melech, contiene la palabra shin de shofet, que son jueces, contiene la jaf o la kaf de la palabra Cohen, que quiere decir sacerdotes, y también contiene la letra Nun de la palabra Nevim, que quiere decir profetas. Por eso, cuando decimos la palabra Mishkan, estamos haciendo referencia a Melech, Shofet, Cohen y Nevim. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de Hashem mora en la división de poder. La presencia de Hashem va a morar en el equilibrio y la división de poder. Por eso es que, comentaba en la clase pasada, hay modelos de gobierno que no prosperan cuando son como dictaduras. ¿Por qué? Porque se acumula el poder en un solo punto y eventualmente habrá un contrapeso que lo repelga, que lo quite, que le arrebate el poder. Sin embargo, un poder dividido va a ser un poder equilibrado. Va a tener contrapesos y va a tener seguros que permitan que no se desborde el mismo. Hasta ahí esto fue lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a avanzar sobre esta clase. Y esta clase vamos a hablar propiamente del concepto de la profecía. ¿Qué es la profecía? Y con esto vamos a abrir nuestro libro de El Perel Gelel, es el material de estudio que yo les comparto en el grupo para poder ingresar y para poder que lo puedan imprimir y que puedan estarlo consultando. Y entramos al principio número 6 y decimos que existe, el principio número 6 nos dice que existe la profecía. Esto es que en la especie humana existen individuos con con potencial y cualidades sobresalientes y dueños de una plena perfección, con un espíritu sabio e inteligente hasta adquirir su mente sublime. Es entonces cuando esta mente humana se apega a una mente superior, siendo iluminada intensamente por ella. A este tipo de individuos se les denomina profetas y a esas experiencias de conocimiento se les denomina profecía. Y la profecía tiene una naturaleza que
es más bien de origen divino. Hay una mano levantada, estimada Erika, a ver, adelante. Sí, a ver, no sé si me confundí, porque Sí. en la clase pasada anoté el principio número 6, que es la profecía. Ajá. Entonces ahorita sería el principio 7. No. Estamos en el mismo, en el principio número 6. Estoy dando, es la segunda parte de esa clase, el principio número 6. Ok. No lo estamos cambiando, estamos en el principio número 6. La definición que yo les di de principio número 6 es: yo tengo la convicción certera que todas las palabras de los profetas fueron ciertas. Y hace referencia con la profecía, y lo que estoy leyendo ahorita el libro Perérgeles es de que el principio número 6 habla de que existe la profecía, y esto es que en la especie humana existen individuos con un potencial y cualidades sobresalientes, dueños de una plena perfección, con un espíritu sabio, ¿no? Estos, cuando esta mente humana se apega a una mente superior, se iluminan intensamente por ella, y a este tipo de individuos se les llama o se les denomina profetas. Y a lo que reciben, a estas experiencias que viven, que vivencian a través de esa fusión entre la mente divina y la mente racional, se le llama profecía, que es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Qué es la profecía? Porque existen muchas expectativas respecto al tema del concepto de profecía, y ahí entran conceptos como premoniciones, como presentimientos, como visiones, y principalmente lo que es muy común en nuestro tiempo, los llamados sueños proféticos. Yo tuve un sueño y se cumplió. Entonces, eso es una profecía. Tengo poderes videntes, tengo poderes de adivinar el futuro. Dios me habla de esta manera. ¿En qué punto quedan los sueños? ¿Y qué parte de los sueños es realmente profecía y qué parte no? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, continúo, espero que haya quedado clara la duda. Continúo para esto y decimos, para poder profundizar mayormente el tema, para una mayor profundización del tema, citaremos a Maimónides en el libro de Ilihot Yesodei Torah, Ilihot Yesodei a Torah, en capítulo 7. Una de las bases de la religión, y cuando digo de la religión es de cualquier sistema religioso, es saber que Dios hace que el hombre tenga profecía. Y la profecía no recae sino sobre los sabios de grandes conocimientos. La profecía no recae sino sobre el sabio de gran sabiduría. Tal como afirma el Pirkei Avot, la profecía no recae sino sobre aquel que es sabio, rico y fuerte. Y acabamos de explicar cada uno de estos conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier sistema religioso es fundamental que haya una comunicación entre el creador, el Dios, la deidad y el hombre. Piensen ustedes en cualquier religión y siempre hay un interlocutor, siempre hay una persona, un individuo, un personaje que trae el mensaje de los mundos superiores a la tierra. Por lo tanto, es de suma importancia comprender qué es esto. Una de las bases de las religiones, base de todo sistema religioso, es la existencia de un profeta que es el que trae la palabra de Dios. Sin ello, ¿cómo podremos saber cuál es su voluntad? Es que la palabra de Dios hace la diferencia entre cualquier otro tipo de conocimiento. A diferencia de otros sabios judíos, como por ejemplo el Kusari, Maimónides sostiene que la profecía puede recaer aún sobre los no judíos. A diferencia de otros sabios judíos como el Kusari,
Maimónides sostiene que la profecía puede recaer aún sobre los no judíos. Tal como dice el Talmud, atestiguo que tanto hombre o mujer, siervo o sierva, el Espíritu Divino se posa sobre ellos acorde a sus actos. Es decir, derrama sobre el profeta el espíritu de profecía. Derrama sobre el profeta el espíritu de profecía. Entonces, en el libro de Ilichot Yesodei, Maimónides nos dice que la profecía no solamente es estrictamente del pueblo judío, sino que también puede recaer en los no judíos y que está en función de ¿qué? De sus acciones. Pero vamos entonces a definir realmente qué es la profecía, porque esto ya lo complica más. O sea, que caigan los no judíos, ya podemos pensar que ya cualquier persona puede venir a profetizar y que entonces ya vamos a recibir profecía de cualquier lado. Pues no, hay que ver realmente qué es la profecía, que nos quede claro. La profecía tiene que ver con un estado de conexión espiritual del individuo con el Creador. La profecía tiene que ver con un estado de conexión espiritual del individuo con el Creador. Si uno toma en consideración todo lo que dice el Tanaj, es decir, las escrituras completas desde Bereshit hasta la última palabra de los profetas, el hilo conductor, lo que tienen en común todos los libros, es una interacción de Dios con el ser humano a nivel individual, a nivel nacional y a nivel mundial. En realidad, toda la Torá lo que viene a ejemplificar es la interacción de Dios con la humanidad, en diferentes escalas, a nivel individual, a nivel nacional cuando le habla al pueblo de Israel, y a nivel mundial cuando dirige su profecía a las naciones. Con la destrucción del primer templo, Dios decidió que no se rebelaría más en el mundo. Israel era el centro, Israel no como pueblo, sino Israel, la tierra de Israel, era el centro neurálgico donde Dios se manifestaba generalmente, y la profecía es parte de la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existía el Bet Hamikdash era como una gran antena que recibía la revelación divina y se conectaba y vinculaba directamente con el mundo físico. Estamos hablando de algo que es físicamente tangible, algo que realmente sucedía, una interacción especial. Incluso el lugar en el que se encuentra ahorita el muro occidental y donde se encuentra el Templo de la Roca, es el lugar en donde el patriarca Abraham amarró a Isaac en la Aquedá. Es la misma piedra en la que Jacob tuvo el sueño de la escalera, donde tuvo la profecía de que subían y bajaban ángeles. Es el mismo lugar en donde Noah santificó el nombre de Hashem. Es un lugar sumamente importante de conexión espiritual que tiene un vínculo especial. Estamos hablando de algo real, no es algo imaginativo. Estamos hablando de algo muy, muy real. Con la destrucción del primero y segundo templo, esta presencia, esta revelación, mejor dicho, esta revelación profética se pierde. ¿Pero qué es la revelación profética? Bueno, no es únicamente, la profecía no es como la concebimos hoy en día, que creemos que es la simple y llana revelación del futuro. Eso es solamente una parte mínima de lo que es la profecía. En esencia, la profecía tiene aspectos más profundos que se deben de contemplar. Maimónides, en el Sefer Hamadá, en el libro del conocimiento, en su capítulo 7, habla de los atributos del profeta. Y hablamos ya, lo acabamos de enunciar, cuáles son estos tres atributos, ¿no? Cuando hablamos entonces de sabiduría, estamos hablando de que la persona que va a recibir sabiduría o que tiene sabiduría
tiene dos tipos de conocimiento. En el mundo existen dos tipos de conocimiento. El conocimiento adquirido y el conocimiento otorgado. El conocimiento adquirido y el conocimiento otorgado. El conocimiento adquirido es aquel que uno adquiere cuando va a la escuela. Vas al kinder y te enseñan los colores, y ya después, un poquito más adelante, ya te enseñan el abecedario, y ya después te enseñan las vocales, ya después te enseñan una estructura, luego vas a la primaria y a la secundaria, ya te enseñan a sumar, ya te enseñan a restar, ya te enseñan a escribir, ya te enseñan a leer. Todo esto es un conocimiento, ¿qué? Un conocimiento adquirido. A través de la experiencia. Es un conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque lo atraes, lo absorbes, lo adquieres a través de la interacción con el mundo físico, ¿no? Este conocimiento, todos y cada uno de nosotros podemos llegarlo a tener hasta cierto nivel, dependiendo qué tanto nos guste estudiar y dependiendo qué tanto nos guste desarrollar nuestro intelecto, ¿no? Hay personas que su vida la pasan estudiando y que este conocimiento adquirido lo van elevando y elevando y elevando cada vez más. Pero en la medida en que el conocimiento se va subiendo de nivel, también se van subiendo de nivel los conceptos. Cada vez la persona se empieza a hacer preguntas más elevadas. ¿Por qué? Porque empieza a darse cuenta, dijera Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Empieza a darse cuenta que hay cada vez más conceptos que desconoce y cada vez hay más formas de explicar distintos modelos en el mundo y distintos fenómenos. Por lo tanto, cuando desarrollamos el conocimiento adquirido, de cierta manera estamos elevando también nuestra alma espiritual. Es decir, nuestro pensamiento racional se empieza a trabajar de tal manera que empieza a conectarse con conceptos más elevados. No es lo mismo cuando nosotros íbamos a la primaria y nos pedían que dibujáramos el amor. ¿Qué era lo que dibujábamos? Un corazoncito, ¿no? A ver, dibuja el amor. Ay, pues un corazoncito, le ponemos alas, lo pintamos de rojo, ¿no? Ese es el amor. Pero si ahora nos piden que en un gráfico describamos el amor, tenemos infinidad de recursos para poder ejemplificar el amor. Puede ser a lo mejor anillos de matrimonio, puede ser a lo mejor una mano de una madre con su hijo, puede ser a lo mejor una embarazada, una mujer embarazada, puede ser a lo mejor un padre abrazando a un hijo abrazando a su abuelo o abrazando a su padre. Hay muchos recursos ahora para poder ejemplificar lo que es el amor. Incluso el amor puede llegar a cometer aberraciones también, errores. En aras del amor se han cometido tragedias. Por ejemplo, literalmente, en la literatura, más bien hablando de manera literaria, una de las tragedias que todos conocemos y que está basada en el amor, ¿qué me la puede decir? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es el ejemplo más claro. Eva tuvo tanto amor que decidió darle Ya la nos quieren echar la culpa a nosotros. No, estimada, espérese. Ya empezaron las pedradas. Desde el principio todos tenemos, los hombres tenemos la culpa. No No, es cierto. que ella le dio la fruta porque ella era Ok, sintió ya egoísmo. entendí. Sí, Exacto, claro. sintió egoísmo y no quiso que él se quedara vivo y ella morir. O sea, ella quiso Sí, claro. Sí, es un claro. amor egoísta. Amor egoísta. Muy bien, sí, eso es también un buen ejemplo. En aras del amor se han cometido, se han perpetrado actos también de genocidio, ¿no? Entonces, hemos ya tenido un concepto ya todavía más complicado y cada vez conforme vamos estudiando más, vamos teniendo mayor recursos para poder ejemplificar un concepto. Por lo tanto, cada vez nuestro pensamiento se va elevando de nivel, se va conectando más. Ahora, a una persona que se dedica a estudiar los misterios del cielo, y cuando estoy hablando de los misterios del cielo, estoy hablando de primero la Torá y sus leyes, y después estoy hablando del aspecto filosófico de la Torá, y después estoy hablando del aspecto moral de la Torá, que esto se define con una palabra llamada pardés,
que hace referencia a los 4 niveles de interpretación de la Torá, que es el Peshat, la parte literal, el Peshat, la parte literal. Después viene el Drash, la parte alegórica. Y después viene el Sod, que es el secreto. Perdón, son los 3 niveles. Peshat, el Drash y el Sod, el secreto. La parte oculta. Una persona que evoluciona su estudio en esta escalera, cada vez que su conocimiento se va vinculando más con el Creador, cada vez se hace más consciente del funcionamiento. Yo les apuesto lo que quieran, que desde que empezaron este curso, ya no piensan igual que antes de haberlo comenzado. Ya ven el mundo de una manera distinta. Ya empiezan a abordar conceptos y problemas de una óptica totalmente diferente. Por lo tanto, es que su mente racional, su alma espiritual, se está conectando con su mente racional. Por lo tanto, estamos ascendiendo más en la vinculación con la conciencia de la existencia del Creador. Y por eso nuestro actuar es de manera distinta. Y no vamos ahí dando unos golpes de pecho de, ay, es que yo porque me porto muy bien y los demás, el mundo es horrible. No, 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 no. Somos conscientes de que el mundo es una extensión del Creador y que el mundo no es horrible, solamente es una manifestación de la ignorancia y el desequilibrio del hombre ante la inconsciencia de la existencia de su Creador. Cuando hablamos entonces de la sabiduría adquirida de ese conocimiento, pero cuando vamos a hablar de conocimiento otorgado, ¿qué es el conocimiento otorgado? Es un influjo procedente del Creador, que llega a la persona por medio de la voluntad divina. Es decir, que Dios dispone que esa persona tenga ese conocimiento otorgado. No sé si les ha pasado que de repente están en un estado de relajación tal que nada les preocupa, que todos están así como tirados en el sofá. A mí regularmente me pasa más cuando estoy como con mi esposa, exactamente, súper relajado al lado de mi esposa. Así estoy, si no lo digo me va mal. Estoy yo relajadísimo al lado de mi esposa y se me llena la mente de ¡pum! Iluminación, inspiración, ¿no? Cuando tú llegas en un estado en el que estás relajado y de repente vienen flachazos así de ¡pum! Ahora comprendo tal o cual cosa. Porque mi mente está tan relajada que tú dices, ya me vino este entendimiento, no lo había comprendido. Ahora ya entiendo por qué dijo el rabino tal cosa, ahora ya entiendo por qué acá, porque nuestra mente llegó a un punto en el que Hashem dispuso que esa revelación se te diera. No es algo que proviene de tu intelecto, es una revelación otorgada de Dios. Es un ejemplo muy burdo el que les estoy dando, porque esto se encuentra a un nivel muy inferior de lo que es la profecía. Pero es parte de, como decir, se me reveló, ¿no? Cuando te cae la ficha, dijera el Rab Ariel Groisman, aquí en México cuando te dicen el que cae el 20, ¿no? Te cae el 20. Dices, wow, ya por fin me cayó el 20, ya caí en cuenta de, ¿no? ¿Por qué? Porque te ha venido esa revelación, es ese conocimiento otorgado, que no es que realmente provenga de ti, sino es que ha sido voluntad divina que así suceda. Vamos a abrir también el libro de La Guía de los Perplejos de el Maimónides en relación al punto, en su capítulo, este libro tiene 3 libros y es dentro de este mismo libro, y cada libro tiene capítulos. Ahorita voy a leer el libro 2, el capítulo 36, que dice de las facultades mentales, físicas y morales de la profecía. Y Rambam, sí, vuelvo a leer la cita, es La Guía de los Perplejos, libro 2, capítulo 36. Y dice así: en realidad, verdaderamente la profecía es una emanación que el ser divino proyecta a través y por medio del entendimiento activo. Vuelvo a repetir. En realidad, verdaderamente la profecía es una emanación que el ser divino proyecta
a través y por mediación del entendimiento activo. Primeramente, sobre la facultad racional del hombre y luego sobre su imaginación, y constituye el más alto grado de perfección humana que estriba en el acabadísimo desarrollo de la facultad imaginativa. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona tiene que tener un intelecto desarrollado y ejercitado para poder ser candidato a la concepción y discernimiento de conceptos complejos como son los conceptos del cielo. Constituye el más alto grado de perfección humana que estriba en el acabadísimo desarrollo de la facultad imaginativa. Es decir, que raya, la profecía se encuentra en la frontera entre la conciencia y la inconsciencia, entre lo que yo voy a tener que racionalizar y lo que yo no puedo imaginar ni interpretar con mi propio conocimiento, sino que Hashem va a revelar al profeta. Por lo tanto, se encuentra en los límites de la conciencia y la razón, y la inconsciencia y los mundos superiores. Es la profecía un poder que no se puede encontrar en persona alguna, ni nadie lo puede adquirir solo, mediante el cultivo de sus facultades mentales y morales, sin alcanzar al mismo tiempo la mayor excelencia natural de la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario, no como Pedro, no como los apóstoles que decían, ay, es que era de la Vulgata y era del mundo y que no recibía, y Hashem dijo que así iba a ser y que por eso recibió profecía. No. Realmente uno debe de tener un conocimiento, el profeta debe de ser sabio para poder ser candidato a recibir esa profecía. Por lo tanto, debe de tener un desarrollo racional y moral, pero principalmente que raye en la excelencia de la naturaleza de la imaginación. Ya sabes que el pleno desarrollo de una facultad del cuerpo, tal como la imaginativa, depende de la condición del órgano por medio del cual opera. ¿Qué quiere decir esto? Que depende qué tan sano estés físicamente, vas a poder ser capaz de desarrollar el conocimiento de una manera mejor. Una persona que esté enferma, una persona que tiene algún trastorno, una persona que tiene alguna condición física no apropiada, no está en condiciones para poder estudiar. ¿Por qué? Porque tiene dolores que le aquejan y que no le permiten estar al 100% para que su conciencia esté lúcida y que pueda tener el conocimiento. Por eso es que el profeta debía de estar en excelente condición física, con sus órganos completamente al 100, para poder tener una conciencia completa de la sabiduría, no solamente del mundo físico, sino también del mundo espiritual. Entre las funciones de la facultad imaginativa están, bien lo sabemos, la de retener las impresiones de los sentidos y de combinarlas sobre todo en la forma de imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía se entremezcla de alguna manera con los sueños. La Torá nos dice y nos explica que solamente hay dos maneras en las que la profecía se va a otorgar al profeta, que es a través de visión nocturna, es decir, de sueños. En visión me revelé, en sueños le hablaré. Así dice en Bamidbar, capítulo 12, versículo 6. O en revelación de imagen. Como lo dice, he aquí que con un pavor y gran oscuridad se abatía sobre él. En Bereshit, capítulo 15, versículo 22. Esta imagen es cuando su mente queda libre para discernir lo que verá, tal como dice al respecto de Abraham, he aquí que con un pavor y gran oscuridad se abatía sobre él. Es decir, que el profeta puede recibir la profecía cuando está dormido y recibir ese mensaje,
o cuando está despierto, pero tiene que llegar a un punto de inconsciencia. Tiene que llegar a un punto en el que se desconecte de sus funciones, de su conciencia, para darle paso a su inconsciencia. Tiene que renunciar a su propio yo para darle la oportunidad al alma espiritual, a la que está más conectada con el Eterno, para poderse conectar. Por lo tanto, solamente por medio de esos dos se puede dar. Ahora, esto evidentemente hace muy común que uno se pregunte, oye, es que yo he tenido sueños bien macabros que a la mera hora sí se me cumplen, ¿no? He tenido sueños de personas que, por ejemplo, he soñado con mis papás fallecidos o con una abuelita fallecida que viene y me da un mensaje. He soñado con cosas que van a pasar y suceden. He tenido sueños súper enredados y súper pozoleros que de repente yo siento que tienen un mensaje, pero no sé qué. Bueno, la primera condición de la profecía es que Hashem va a revelar la imagen, va a revelar el sueño, pero también va a revelar la explicación. No es una interpretación que el ser humano diga, es que yo entiendo de esto. No, sino que va a revelar la interpretación de la profecía. O sea, eso es cuando es un mensaje divino. Fuerte para que te escuchen todos. Eso significa que realmente es un mensaje divino. Exactamente. O sea, viene con la explicación, la manifestación, la imagen, viene con la explicación, con el desarrollo de, ¿no? No solamente viene que ahí te lo dejo y tú entiéndelo como quieras, no. O sea, literal viene con qué significa la profecía, ¿no? Por ejemplo, Yosef Atzadik, él decía, yo tuve un sueño y el significado es este. Él no decía, pero no sé lo que significa, yo me imagino que va a ser así. No, él decía, el sueño es esto y su interpretación es esta. ¿Por qué? Porque la imagen se le daba con interpretación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los sueños pueden tener cierto carácter de profecía. Vamos a ver qué es lo que nos dice Maimónides en este mismo capítulo. Tal es la naturaleza de los sueños que luego se contrastan en la realidad y también de la profecía, los cuales se distinguen de esta por la cantidad, mas no por la calidad. Voy a volver a repetir. Tal es la naturaleza de los sueños que luego se contrastan en la realidad y también de la profecía, los cuales se distinguen de esta por la cantidad, mas no por la calidad. Dicen nuestros sabios que el sueño es una 60ª parte de la profecía. Dicen nuestros sabios que el sueño es una 60ª parte de la profecía. Comparación que no podría hacerse entre cosas de diferente especie, como por ejemplo, que no podemos decir que la profecía del hombre es tantas veces a la del caballo. O sea, tiene que ser en la misma proporción, con cosas similares. Se halla en el libro de Bereshit Rabbah, en su capítulo 17, el siguiente aforismo de nuestros sabios. El sueño es como el fruto desprendido de la grasa. El sueño es como el fruto desprendido de la grasa. La grasa es el blueberry, el arándano, por decirlo de alguna manera. Para los que son de Colombia, como aquí el estimado Joseph, entiende lo que es el agraz, pero para los que somos mexicanos, no sabemos qué es el agraz. El agraz es el blueberry, o el arándano, o la mora, ¿no? Entonces, imaginémonos lo que dice, vuelvo a repetir. El sueño es como el fruto desprendido de la grasa de la profecía. Excelente comparación, porque el fruto verde desprendido del árbol en sí, ya en cierto modo, es fruto. Es decir, si tú vas y arrancas una bolita de arándano, realmente ya es un fruto, pero ya está en condiciones de poderse comer si está verde. En realidad no. ¿Está completo? No. No se puede retirar. No se puede comer, le hace falta sustancia, le hace falta que haya tenido que se le hayan dado las propiedades de la planta y que las haya absorbido completamente para poder realmente que esté completo. El sueño, dice, es como una 60ª parte, es como el fruto de la grasa. La profecía
es la planta o es el árbol y el fruto es el sueño. Es una pequeña porción, es una pequeña parte. Y si lo tomamos inmaduro, pues en realidad no está listo. En realidad no está listo y hace daño, ¿no? Así también, la acción de la facultad imaginativa durante el sueño es igual que la que recibe la profecía, solo que en el primer caso es fruto agraz y el segundo fruto maduro y sazonado. Es decir, que cuando la profecía proviene únicamente de mi intelecto, de mi inconsciente, bien puede tener un parte de revelación, pero no es una profecía completa. ¿Por qué? No es un mensaje divino. ¿Por qué en el sueño nosotros tenemos este tipo de mensajes? Bueno, porque cuando nos dormimos en parte morimos. Nuestra alma se desprende de nuestro cuerpo y asciende a los mundos superiores para recargar baterías, como un cargador que conectas tú al celular y que lo dejas conectado para que recargue pila. De la misma manera, el cuerpo al descansar recarga pila, pero el alma también necesita recargar energía. La manera en cómo el alma recarga energía es reconectándose con las esferas superiores. Por eso es que dormimos y casi estamos muertos. Solamente quedamos con el nivel del alma más esencial, el llamado nefesh, que es el alma animal. La energía necesaria para que mi corazón siga latiendo y mis pulmones sigan respirando y mis órganos esenciales sigan funcionando. Por eso hacemos el rezo de la noche. Por eso hacemos más bien el rezo de la mañana, o sea, hacemos el rezo de la noche para dar gracias a Dios y que Hashem nos guarde nuestro sueño. Y al otro día cuando nos levantamos, ¿qué decimos? Modeani lefaneja, meleja bejayam, sejeresarta binishmati bejamla arpa en una teja. ¿Qué quiere decir? Bendito eres tú, Dios viviente y eterno, que restauras mi alma con misericordia. Grande es tu benevolencia. Es lo primero que tenemos que decir al despertarnos, el Modeani. ¿Por qué? Porque en realidad estuvimos casi que muertos. ¿Qué es lo que nos hace despertar? Si les ha pasado que hay veces que la alarma no es la que te despierta. A veces te despiertas 3 o 5 minutos antes que la alarma. No todos les pasa. Hay gente que aunque la alarma suene, no se para. No, aquí. Hay gente que la alarma suena, paró toda la casa menos a ella. Otros 5. Otros 5 minutos más. Pero hay veces que tú mismo te levantas. Hay un despertar desde el interior que te hace levantar, que te despierta, que te dice, anda y ve. ¿Qué es lo que hace que te levantes? Si tu cerebro está en un estado de inconsciencia, es el creador que ha devuelto tu alma al cuerpo y que de nuevo está listo para poder andar y seguir. Por eso cuando tú te levantas en la noche, o sea, que te levantas ya con la intención de empezar a hacer tus labores, no es bueno que lo pienses mucho. O sea, si ya te levantaste 5 minutos antes, ya, no te esperes a que todavía no salgo de la alarma y me vuelvo a dormir. No, párate y empieza tus labores. Porque ha sido voluntad de Dios que te despiertes, ¿no? Que comiences. Porque ha habido ese despertar desde el interior. Por eso, cuando despertamos, cuando estamos dormidos, lo que hacemos, estás dormido y de repente lo primero que haces cuando despiertas, ¿qué haces? Volverte a dormir. No debería de ser eso. Acabo de decir que eso no se debería hacer. Cuando te despiertas, no te vuelves a dormir. Lo primero que haces cuando te despiertas es inhalar profundamente. Lo primerito que haces cuando te despiertas es inhalar profundamente, ¿no? Y ya se le haces y jalas aire. ¿Por qué? Estás dormido profundamente y de repente llegan y te dicen, despiértate, lo primero que haces. ¿Qué haces? Jalas aire. ¿Por qué? Porque ¿dónde sopló el alma divina Dios en el hombre? La sopló en la nariz. ¿Por dónde regresa el alma al hombre? Por la nariz. Por lo tanto, lo primero que hacemos cuando nos despertamos por la mañana es inspirar. Porque nuestra alma está regresando a nuestro cuerpo.
Es por eso que debemos de saber que, en cierto modo, el sueño puede ser profético. ¿Por qué? Porque nuestra alma se ha subido a los mundos superiores y ha conectado con los misterios del cielo. Pero dependerá de, la Torah lo mismo nos dice aquí, lo acabamos de leer, de las acciones del individuo para determinar qué tan sensible está y qué tan conectado está a la revelación profética. Si el individuo está totalmente desconectado de su conciencia y su naturaleza divina, y solamente vive en un plano de entendimiento que es el material, júrenlo que lo único que va a soñar son con pendientes del trabajo, con pendientes de la casa, con problemas de dinero, que ya lo último que vio en la noche, las películas de Netflix, las noticias, y de repente le va a hacer ahí todo un enredijo y no va a tener ningún significado. Pero si una persona está en vinculación con esa conciencia de la divinidad que habita en él, y está constantemente buscándose conectar con esa emanación, con esa fuerza, podrá estar más susceptible por la fuerza de la práctica a vincularse, a conectarse con esos mensajes. Pero eso en realidad no es profecía. No con esto estoy yo diciendo que, ay, si ustedes hacen eso van a ser profetas. No. Estoy diciendo de que el sueño puede tener cierto aspecto profético porque la Torah nos enseña que tienes una 60ª parte de la profecía, pero no es profecía. No es profecía. La profecía, para que sea profecía, tiene que venir directamente del Creador y debe de venir completa, con la revelación y la interpretación, con la imagen y la explicación. Buenas noches. ¿No? Por ahí se abre el micrófono. Vamos a hacer. Ok. Para terminar esta clase, voy a dejar clara la diferencia que existe entre 3 conceptos que son muy comunes de estar confundiendo en el mundo, principalmente entre los que son de raíces hebreas, y que dicen, ay, es que el Espíritu Santo nos está inundando con su presencia. Eso es muy común entre cristianos. Vino el Espíritu Santo y lo llenó de su presencia y por eso dio palabra profética. El Espíritu Santo no es profecía. Y para los de raíces hebreas dicen, no, es que no es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el que viene y los baña y los llena de... Tampoco es profecía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre la palabra Ruach HaKodesh, que es espíritu de santidad, Shekinah, que es presencia divina, y Nebuá, que es profecía. Primero, lo que se denomina como Ruach HaKodesh o espíritu santidad, en realidad la manera más apropiada de poderlo interpretar es como inspiración divina. Inspiración divina. El Ruach HaKodesh es inspiración divina. No es algo en Dios propiamente, sino es algo del ser humano, de aquella persona que por su práctica y estudio de Torah puede llegar a tener una sensibilidad especial y estar tan compenetrado con el conocimiento de Dios que tiene la inspiración divina, pero en realidad no es profecía. Es como, por ejemplo, yo le decía a mi esposa que recién entró a trabajar, bueno, ya tiene casi un año, ya va a cumplir casi un año, ya tiene bastante tiempo, no tan reciente. El punto está en que yo le decía, te voy a dar 3 meses para que subas de puesto. Y en otros 3 meses vas a volver a subir de puesto. Y así sucedió. En 3 meses, ella, gracias a Shem, subió de puesto y ahora tiene un puesto jerárquico mayor. Y digo, en 3 meses más tú vas a volver a crecer y vas a tener el puesto que le sigue. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Adivinar el futuro? ¿Acaso tengo revelación divina? ¿Acaso estoy echando el tarot y adivinando la suerte? No. En realidad, lo que yo tengo es una sensibilidad a las habilidades de mi esposa y conozco sus capacidades y conozco el trabajo que está realizando y sé que va a poder desempeñarlo de manera excelente en ese tiempo y será el tiempo en el cual tendrá que subir. Otro ejemplo es el de un mecánico.
Tú llevas el carro con un mecánico y le dices, es que trae un ruido horrible, se me apaga cada rato, no funciona. Y dice, a ver el mecánico, a ver, enciéndelo. Y el mecánico, tú lo enciendes y el mecánico dice, ah, ya sé, es esto. Es la espiroqueta de la chiriflauta y por eso está fallando. De la chifaldrana y por eso hay que cambiarle toda la transmisión, ¿no? Y resulta que sí es, y tú dices, ¿cómo? ¿Tiene poderes proféticos? ¿Es psíquico? ¿Acaso ve el futuro? No, lo que pasa es que tiene tantos años de experiencia en el ramo que ha desarrollado una sensibilidad especial para detectar los problemas en los vehículos que lo llevan a identificar con tan solo escuchar cuál es la posible falla. Eso es la inspiración divina. Eso es el Ruach HaKodesh. Pero no es una emanación de Dios, más bien es algo que viene de dentro del hombre, que es resultado de su vinculación y su conexión permanente con el Creador. A diferencia de la nebúa, de la profecía, que propiamente es un conocimiento otorgado que no proviene del intelecto del hombre, sino que de la voluntad de Dios y su emanación para otorgarlo. La profecía es literalmente un conocimiento otorgado que proviene de la voluntad del Creador, que no depende de los conocimientos del hombre, que si bien debe de estar preparado y lo condiciona y lo pone de una manera más apropiada para poder recibirla, no con eso quiere decir que va a ser profeta. Y la Shejinah, la presencia divina, es un tipo de experiencia visual. Es un tipo de experiencia visual y exponencial que te da la certificación objetiva de la presencia divina en ese lugar. ¿Qué estamos hablando de aquí? ¿Ustedes han llegado alguna vez a algún lugar en el que de repente entran y ves que todo está tan tenso que dices, ¡újule, algo pasó aquí! Sí. O sea, de repente entras tú con toda la actitud, ¡ay, ahí va la fiesta! Y de repente todos son, y todos así bien serios, bien cañados, entonces y le dices, ¡chale! ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? Se siente una tensión en el ambiente, que casi la puedes cortar con un cuchillo. Y no necesitas verla o sentirla, o no necesitas haber estado en el lugar para saber que algo pasó. Hay una presencia pesada en el ambiente. Hay un ambiente denso en el ambiente. Se siente. De la misma manera es la Shejinah. Es una presencia, es el poder percibir a través de la experiencia visual y exponencial la presencia de Dios. Es algo que se palpa en el ambiente, que verdaderamente se siente, que sabes que existe, que aquí está la presencia de Dios. Una forma de poderlo manifestar de una manera caricaturesca, si quieren, es la escena, quien haya visto las películas de Disney, de la película del Príncipe de Egipto, cuando está Moshe entrando a la zarza y que se ve la zarza ardiente y que todo el lugar está como en un tipo de aura azul, ¿no? Que se siente esa presencia en el ambiente, que te sientes acompañado. Eso es la Shejinah. Esa es la presencia divina. Pero no es profecía. Pero no es profecía. Para poder entonces realmente comprender la profecía, es necesario entenderlo a este nivel. Que la profecía propiamente es el conocimiento otorgado, que no proviene de la intelectualización del ser humano, sino de la voluntad de Dios y su emanación para otorgarlo. Eso, en realidad, es la profecía. Hasta aquí la clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta o comentario, voy a dejar un espacio de 5 minutos para poder hacer preguntas. Adelante. También aquí. Si quiere alguien hacer alguna consulta, pregunta o comentario. Alguien que quiera hacer algo. Sí, como quiera. De aquí no han levantado la mano. A ver, fuerte para que te escuchen aquí. Entonces,
bueno, descartado lo que nosotros, el concepto que nosotros teníamos acerca de la profecía, ¿no? Entonces esto nos aclara el panorama y nos reafirma otra vez que Hashem no te va a dar nada que tú no te esfuerces, ¿no? Que tú no, sí que como lo que decíamos, ¿no? Recompensa y sanción, ¿no? O sea, que él va a estar viendo que tú te estás esforzando en estudiar Torah, en empaparte, en conocer y demás, ¿no? Y en base a eso, pues él te va dando como, vas dando pasitos y te va haciendo avanzar, como que vas subiendo de nivel, ¿no? Y te va dando las herramientas necesarias de acuerdo al nivel donde vas, ¿no? De acuerdo al nivel donde estás. Si estás en el básico, pues en el básico, ¿no? Y entonces ya esto te abre el panorama y dices, ok, ¿no? O sea, no es como decir, ay, no, pues que el fulano que es profeta y que me dijo que ciertas cosas, ¿no? Sino que aquí con Hashem todo es bajo una disciplina, bajo un estudio, bajo un esfuerzo. O sea, no te va a dar nada, o sea, por eso dice, ni siquiera debemos de comer el pan de la vergüenza, ¿no? O sea, de balde, ¿no? Mucho menos estas cosas que son mucho más valiosas, ¿no? Correcto. Entonces realmente te hable el panorama totalmente, y sí es cierto, de lo que, o sea, tú no puedes decir, ay, tengo sueños o visiones de Dios o proféticas, cuando ni siquiera lees la Torah, ¿no? Cuando ni siquiera estudias, cuando ni siquiera sabes cómo es la organización de Dios para con el mundo, ¿no? Entonces, ya ahí como que pones los pies sobre la tierra. Principalmente cuando no estás conectado con esta parte de tu conciencia de que tienes una responsabilidad con tu alma, ¿no? En la que si tú eres una persona que te la pasas viviendo en lo material y que obviamente pues eres aspiracionista y para ti no está mal, y con suerte no está mal ser aspiracionista y querer ganar y querer tener y querer desarrollarte y tener éxito material, no está mal, pero solamente estás dentro de un plano de entendimiento, ¿no? Entonces, si llegas y dices, es que he tenido sueños, siempre el ser humano, por excelencia, tiene la necesidad de creer en algo. Aunque se diga ateo, siempre va a tener la necesidad de creer en algo. Y tiene que aferrarse a eso. Y tiene que aferrarse a esa creencia. Por lo tanto, a veces los sueños fungen como ese paliativo ante una mente no adoctrinada, que le dan la oportunidad de fantasear contra cosas que son superiores a él, ¿no? Pero está totalmente desvinculado del conocimiento, por lo tanto no comprende cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, la clase pasada el estimado William nos decía que las personas que tenían este tipo de dones, que tenían este tipo, aquí nos damos cuenta de que por lo menos desde la perspectiva toránica es toda una preparación. O sea, en realidad no es algo que se otorgue como don natural únicamente. No estoy diciendo que no pueda suceder, pero que no es la única manera, sino que es voluntad del Eterno el que esto pueda suceder de esa forma, ¿no? Pero la persona debe de estar preparada y debe de estar consciente de esa doble naturaleza, ¿no? De ese funcionamiento del mundo que es Hashem. Y eso nos vincula directamente con la profecía. Por eso, para el próximo principio que veamos en el principio número 7, vamos a ver cuál es la diferencia entre Moshe y los profetas, ¿no? ¿Qué es lo que hace a Moshe el profeta por encima de todos los profetas? ¿Y qué es lo que convierte a Moshe en el profeta del pueblo de Israel, ¿no? Y también en el principio número 8 y 9 vamos a conocer por qué la Torah tiene ese carácter de divinidad, porque debemos de saber, a ver si es cierto que es divina, ¿cómo me lo compruebas que es divina, ¿no? ¿Cómo podemos racionalizar que la Torah realmente es divina y que por eso es eterna? ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. ¿Alguien que quiera aquí participar en la sala? ¿Que tenga alguna duda? Si todo está en orden, si no hay problema, entonces estaremos concluyendo la clase del día de hoy. Con esto estaríamos concluyendo la... Déjenme ver mis anotaciones. Sí, con esto estaríamos ya concluyendo la parte del principio número 6, que es el de la profecía.
Y estaríamos ingresando para la siguiente clase, para el principio número 7, que es Moshe como profeta del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Bueno, pues a nombre de la Fundación Oraham, yo les agradezco mucho el que se hayan conectado en esta clase. Espero que haya sido de edificación. Recuerden, siempre muy importante repasar. Aquel que estudia y no repasa es como el que siembra y no cosecha. Así que tienen que esforzarse en repasar, en estudiar y hacer preguntas para que juntos podamos ir avanzando en el conocimiento. Muchas gracias a todos, les deseo un excelente inicio de semana, que tengan todas las bendiciones de la Torah en su vida, en su trabajo, y que Hashem nos permita vernos el próximo domingo. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Muchas gracias. Muchas gracias.